En la sesión de hoy vamos a empezar a estudiar la obra Disoi Logoi, que significa discursos dobles o razonamientos dobles. Se puede traducir de los dos modos. Suelen hablar de que es un tratado. Creo que es bastante discutible que sea un tratado, a no ser que uno tenga un concepto mínimo de tratado. Pero en un sentido sustantivo de la expresión, dudo que sea un tratado. El autor no está identificado, pero consta que era un sofista, entrenado en la antilógica. El texto es justamente una exhibición de antilógica. Como saben, la antilógica era, la puesta en práctica de la doctrina de las antilogías de Protágoras. La doctrina de las antilogías de Protágoras decía que sobre cualquier cuestión se puede argumentar a favor y en contra, con razones igual de buenas. La antilógica era la puesta en práctica de esto y era parte de la erística o la técnica de discusión de los sofistas, que a su vez era parte de la retórica que enseñaban los sofistas. ¿Bien? El texto, entonces les decía, es una exhibición de antilógica, por lo menos hasta el capítulo 5. Este texto se transmitió en la tradición junto con los manuscritos de Sexto Empírico, el filósofo pirrónico. Y esto tiene sentido porque Sexto Empírico toma la antilógica de los sofistas. Y justamente este es un tratado de antilógica y por eso tiene sentido que se haya mezclado con las obras de Sexto Empírico. En fin. La primera publicación fue en 1570, gracias a Estienne. Después, la opinión que predomina es que es un escrito de la época de los sofistas, o sea, del siglo V a.C. Y si esto es así, entonces este texto tiene un interés filosófico incuestionable, porque sería una fuente independiente para acceder a las diferencias filosóficas radicales entre Sócrates y sus continuadores, entre ellos Platón y Aristóteles, con los sofistas y en especial con Protágoras. Por esto la cuestión de la fecha de esta obra es crucial. Bien, ¿cuál es el punto? El punto es que parece que es un escrito de la época de los sofistas, siglo V a.C. Si esto es así, entonces nosotros tendríamos una fuente independiente de Platón y Aristóteles para conocer las diferencias filosóficas entre Platón y Aristóteles, y en realidad Platón y Aristóteles como herederos de Sócrates, con Protágoras en particular y con el relativismo. Y tendríamos una fuente independiente para acceder a lo que sería el relativismo de Protágoras. Porque si no, la única fuente que tendríamos sería Platón y Aristóteles, básicamente. Entonces, si es correcto que este texto es de esta fecha, siglo V a.C., entonces este texto tiene un gran valor porque es una fuente independiente de Platón y Aristóteles para comprender el relativismo al que Sócrates y después Platón y Aristóteles se opusieron. Y que si no fuera por los discursos dobles, solo lo conoceríamos a partir de sus refutaciones en Platón y Aristóteles. Entonces, el interés filosófico de esta obra es que nos da una puerta de entrada al relativismo protagoriano, independiente de sus críticos. ¿Me explico? En este caso, Platón y Aristóteles. Para determinar la fecha del escrito, no tenemos ninguna información externa al escrito. Esto es, no hay referencias en otros escritos a este escrito. Solo tenemos lo que se dice en este escrito. Y para determinar la fecha o cronología de este escrito, en este escrito son relevantes las siguientes cosas. Que encontramos una referencia a la finalización de la guerra del Peloponeso como un acontecimiento reciente. Bien, encontramos eso. Una referencia a la guerra del Peloponeso como algo que terminó hace poco. Después encontramos citas de Cleobulina, Esquilo y Eurípides, o sea, todos personajes de antes y durante el siglo V a.C.
Y recordemos que la guerra del Peloponeso termina más o menos en el 404 a.C. Después encontramos referencia a los pitagóricos y a los anaxagóricos, lo cual es bastante sorprendente porque yo la verdad no sabía que Anaxágoras había generado una especie de tendencia que pudiera ser llamada los anaxagóricos, no tenía ni idea de esto. Pero lo cierto es que este texto hace referencia a los anaxagóricos a la par que a los pitagóricos. Después hay una referencia al escultor Polícleto y hay ecos de la obra de Heródoto. Y no hay ninguna referencia ni a Platón ni a Aristóteles. Por todo lo que dije recién, lo que se dice la fecha dramática de este texto, o sea, la fecha en la que se sitúa este texto desde dentro de sí, es el siglo antes de Cristo. Eso no queda duda. Además, todas las cuestiones tratadas en este escrito se pueden encuadrar en los debates sofísticos anteriores a Platón. Además, es un tratado de antilógica. Y además en el texto predomina el relativismo frente al esencialismo. Por todo esto se concluye que lo más aceptable es pensar que este escrito es preplatónico. Y de la época de los sofistas y Sócrates. Y la fecha aproximada que se le da es 404 a.C. O sea, ¿a qué voy? El texto se refiere a los filósofos de la Hélade en general. Dice, quienes filosofan en la Hélade. Y no hay ninguna referencia a Platón ni a Aristóteles. Todas las referencias que hay, ya sea acontecimientos históricos, como el fin de la guerra del Peloponeso como algo reciente, las referencias a Cleobulina, a Esquilo, a Eurípides, a los pitagóricos, a los anaxagóricos, a Polícleto, a Heródoto, etc. Todo eso es compatible con que este texto se define del siglo V a.C. Además, no hay ninguna referencia a Platón y Aristóteles, lo cual no tendría sentido si el escrito fuera posterior. Y además todos los temas se encuadran bien en las discusiones de la sofística clásica, anterior a Platón. Y además está esta cuestión de que en el texto predomina el relativismo. Si el texto fuera posterior a Platón o a Aristóteles, tendría predominancia el esencialismo o absolutismo, como se quiera decir. Pero bueno, entonces, dado este conjunto de datos internos del texto, lo más aceptable es pensar que es preplatónico para empezar, y de la época de los sofistas. Con respecto al idioma, bueno, está en griego dórico, no está en ático. El ático era el que se hablaba en Atenas. No está en jonio, está en dórico. Entonces, se hipotetiza que el autor fue un jonio que escribía para una audiencia dórico parlante del sur de Grecia, de la Magna Grecia. Un punto importante es que el texto se presenta a sí mismo como recogiendo posiciones ya dadas en la Hélade. Hélade es Grecia, ¿no? El texto se presenta no como una creación original de su autor, sino como una especie de recopilación de discusiones filosóficas que ya estaban dadas en la Hélade. Bien, con respecto a la estructura podemos discernir por una parte los capítulos del 1 al 5 que formarían una unidad. Después tendríamos el capítulo 6, el capítulo 7, el capítulo 8 y el capítulo 9, que es el colofón, es el cierre bastante artístico, digamos, de la obra. Pero los primeros 5 capítulos forman una unidad. Y los otros, se puede defender si forman una unidad con los primeros 5 o no. Solana Dueso, que es el especialista que estamos siguiendo en este estudio, defiende que sí y a mí me convence. No pienso exactamente como él, porque él piensa el socratismo de un modo y yo de otro, pero estoy de acuerdo en que una de las líneas representa al pensamiento de Protágoras y que la otra representa el pensamiento de Sócrates, aunque no exactamente por las mismas razones que Solana Dueso. Entonces, en la estructura del capítulo del texto, primero tenemos los primeros 5 capítulos, ¿no? En estos 5 capítulos tenemos un ejercicio de antilógica.
y se enuncian dos tesis enfrentadas. En el capítulo 1 sobre bueno y malo. En el capítulo 2 sobre bello y feo. En el capítulo 3 sobre justo e injusto. En el capítulo 4 sobre verdadero y falso. En el capítulo 5 sobre locos y cuerdos y sabios e ignorantes y ligero y pesado y ser y no ser. Ahora, estas cosas, bueno, malo, bello, feo, justo, injusto, verdadero, falso, loco, cuerdo, sabio, ignorante, ligero, pesado, ser o no ser, son opuestos. ¿Bien? No está en discusión en estos capítulos que son opuestos. Y en realidad ambas posiciones que plantean tesis enfrentadas sobre bueno, malo, bello, feo, justo, injusto, etc., ambas posiciones entienden que son cosas distintas, además de opuestas. ¿Me explico? Entonces, en el capítulo 1 son dos tesis enfrentadas sobre bueno y malo. ¿Y cuáles son las tesis enfrentadas? Bueno, una dice la misma cosa es buena y mala, y la otra dice la misma cosa no es buena y mala. Y en el capítulo 2 sobre bello y feo tenemos una posición que dice la misma cosa es bella y fea, y la otra posición dice la misma cosa no es bella y fea. Y lo mismo pasa con justo e injusto en el capítulo 3. Una posición dice lo mismo es justo e injusto, y la otra posición enfrentada dice la misma cosa no es justa e injusta. Y después en el capítulo 4 una de las posiciones enfrentadas dice lo mismo es verdadero y falso, y la otra dice lo mismo no es verdadero y falso. Y después pasa lo mismo con los opuestos locos cuerdos, sabios ignorantes, ligero pesado, ser y no ser. Una posición dice que la misma cosa es loca y cuerda, digamos, la misma acción es loca y cuerda, y sabia e ignorante, y la otra posición dice la misma acción no es loca y cuerda, la misma acción no es sabia e ignorante. Bien, pero lo importante es que no está en discusión que estos pares, bueno, malo, bello, feo, son distintos para cada una de estas posiciones y que son opuestos. Eso no está en discusión. Lo que está en discusión es si estas cosas son relativas o absolutas. Una posición defiende que son relativas y la otra que son absolutas. O dicho de otro modo, una posición defiende que bueno, por ejemplo, es un predicado relacional o una relación, mientras que la opuesta defiende que bueno es un predicado monádico o una propiedad y no una relación, y no un predicado relacional, un predicado monádico. Un predicado monádico es lo que se predica de una cosa a la vez. Por ejemplo, ser uruguayo. Un predicado relacional es, por ejemplo, más grande que. Luciano es más grande que Alfredo. Eso es un predicado relacional o una relación. Un predicado monádico se predica de una cosa por vez. Un predicado relacional se predica de muchas cosas a la vez en relación. ¿Bien? Entonces, en estos capítulos 1-5 no está en cuestión la oposición ni la diferencia entre los opuestos. Y en estos capítulos siempre sobre estas cuestiones se expone primero la tesis relativista, que vamos a llamar la tesis A, y después la tesis absolutista. Ahora, ¿relativista en qué sentido? No en el sentido en el que la verdad es relativa a un sujeto, digamos, ya sea humano individual o humano colectivo. No estamos hablando de relativismo exactamente en ese sentido. Estamos hablando de que estos predicados son relaciones, y en ese sentido relativismo. O que son predicados relacionales, en ese sentido relativismo. Aunque también hay, en el plano de la moral, como vamos a ver, cierto relativismo doxástico cultural. ¿Bien? Que se va a traducir luego como una concepción convencionalista de los valores. Siempre la tesis A, o sea la tesis relativista, está más desarrollada, salvo en el capítulo 5.
La tesis A representaría al punto de vista de Protágoras y la tesis B al punto de vista de Sócrates. La tesis A, como les dije, es la relativista y la tesis B es la absolutista. ¿Qué plantea la relativista? Bueno, que bueno y malo son predicados relacionales o relaciones, que bello y feo son predicados relacionales o relaciones, que justo e injusto son predicados relacionales o relaciones, lo mismo verdadero o falso, loco cuerdo, sabio ignorante, ligero pesado y ser y no ser. Y la tesis absolutista básicamente lo que plantea es que estos predicados son monádicos y en ese sentido son absolutos y son esencias en vez de relaciones. Y esto es muy socrático, sin lugar a dudas. Mientras que pensar a estos predicados como relaciones es muy protagórico, sin lugar a dudas. Después, el primer enunciado de cada uno de estos capítulos expone las dos tesis enfrentadas. En el capítulo 1 sobre bueno y malo, una tesis es una misma cosa es buena y mala. Y la enfrentada es una misma cosa no es buena y mala. Y después de que en cada capítulo se exponen las dos tesis enfrentadas, a continuación, dos argumentadores ficticios defienden sucesivamente cada una de las dos tesis usando la primera persona. Por eso estos capítulos ofrecen algo así como una simulación de una competencia o concurso en el que dos oradores desarrollan sus tesis enfrentadas. En estos capítulos 1-5 se da una estructura formal y teóricamente coherente, en la cual la tesis A y B resumen dos teorías filosóficas rivales sobre moral, en los capítulos 1 a 3, sobre verdad, en el capítulo 4, y sobre ontología en general en el capítulo 5. Entonces tenemos la tesis A, que es la relativista, que básicamente concibe estos predicados como relaciones, y la tesis B, que es absolutista, que básicamente concibe estos predicados como predicados monádicos, y en ese sentido es absolutista, porque representan esencias absolutas que tienen una naturaleza propia, independiente de la opinión, etc. Por eso el relativista va a ser convencionalista moral y el absolutista va a ser un naturalista moral o realista moral y va a pensar que bueno y malo tienen una definición por naturaleza totalmente independiente de las convenciones, etcétera, etcétera. Bien, bueno, esto como presentación general de los capítulos 1 a 5. Dos tesis enfrentadas, en el capítulo 1 sobre bueno y malo, capítulo 2 sobre bello y feo, capítulo 3 justo e injusto, capítulo 4 verdadero o falso, capítulo 5 sabios, ignorantes y locos y cuerdos, y ligero y pesado y ser y no ser. Bien, y básicamente estas tesis enfrentadas dicen, una, que una misma cosa participa de los dos opuestos, y la otra dice que nada participa de los dos opuestos. Y lo que las diferencia es que la primera concibe a los opuestos como relaciones y la segunda concibe a los opuestos como predicados monádicos o esencias. ¿Bien? Y como son opuestos, porque eso no está en discusión, que son distintos y que son opuestos no está en discusión para ninguna de las dos tesis. Bueno, en realidad el absolutista va a decir que el relativista identifica a los opuestos, pero ese no es el punto. Para el relativista los opuestos no son idénticos, son diferentes. Lo que pasa es que el absolutista, cuando interpreta al relativista, lo reduce a su propio lenguaje esencialista, y entonces lo que dice el relativista es una contradicción y un absurdo, porque no solo dice que la misma cosa participa a la vez de los opuestos, sino que además los opuestos mismos son iguales, lo cual es absurdo. Por lo menos para una lógica estándar no heraclitiana. Bien, ahora pasemos a una presentación sinóptica del capítulo 6. Bueno, en el capítulo 6, la cuestión es si la virtud se puede enseñar, y en particular si los sofistas pueden enseñar la virtud. Entonces, se nos presentan por un lado 5 argumentos contra la enseñabilidad de la virtud, y en especial por parte de los sofistas, y después una persona procede a mostrar que estos argumentos no son concluyentes, pero sin defender que la virtud se pueda enseñar.
Solo dice que esos argumentos que pretenden concluir que la virtud no se puede enseñar no son concluyentes. Entonces se da la distinción entre rechazar una conclusión y rechazar un argumento con una conclusión. O sea, en este capítulo 6 se rechazan los argumentos por los cuales se dice que la virtud se puede enseñar. No se puede enseñar, digo. Pero no se establece que se puede enseñar. Y en realidad queda indeterminado si se puede enseñar o no. El punto es que los argumentos que se plantean para que no se pueda enseñar son malos. Después, en el capítulo 7, un orador expone 2 argumentos contra el procedimiento característico de la democracia de asignar cargos políticos o magistraturas mediante sorteo. ¿Bien? Y en el capítulo 8 encontramos la defensa de un ideal de sabio enfrentado al de los sofistas, en el que hay una prioridad clara de la ciencia sobre la capacidad oratoria. Después el capítulo 9 es el final, es un elogio de la memoria. Y enseña 3 ejercicios mnemotécnicos, que después veremos. Y está muy bien que termine con este elogio de la memoria porque este discurso era para ser aprendido de memoria, justamente, como los escritos de los sofistas en general eran para ser aprendidos de memoria. Y bueno, el capítulo 8 y el capítulo 9 a veces se lo relaciona con Hipias por la polimatía o el saber enciclopédico de Hipias, y también porque Hipias desarrolló una mnemotecnia, una técnica de la memoria. Pero Solana Dueso piensa que el capítulo 8, en el que se defiende un ideal del sabio enfrentado al de los sofistas, básicamente porque se plantea una concepción sustantiva del conocimiento, de la cual los sofistas no pueden hacerse cargo y no están a la talla de esa concepción sustantiva del conocimiento, porque los sofistas tienen una concepción relativista del conocimiento y deflacionada del conocimiento en general, y por eso la oratoria es más valiosa que el conocimiento, o es tan valiosa como el conocimiento. Bueno, la cuestión es que en este capítulo 8 hay una concepción superlativa o sustantiva del conocimiento y la oratoria queda por debajo y supeditada. Y eso es contra el ideal del sofista como sabio. Y Solana Dueso lo interpreta como una demostración de socratismo, lo cual me parece bastante correcto, porque evidentemente para Sócrates los sofistas no eran los sabios. Bueno, eso como pantallazo general, ¿no? Entonces, la cuestión que surge es, ¿hay unidad teórica en este texto? Bueno, ya vimos que en los capítulos 1 y 5 lo que tenemos son 2 pares de conceptos, por ejemplo, bueno y malo, y después una posición que dice una misma cosa es buena y mala, y la opuesta que dice una misma cosa no es buena y mala. Y después en el capítulo 2 sobre bello y feo lo mismo. En el capítulo 3 sobre justo e injusto lo mismo. En el capítulo 4 sobre verdadero y falso lo mismo. Uno dice una misma cosa es verdadera y falsa, y otro dice una misma cosa no es verdadera y falsa. Y en el capítulo 5 sobre locos y cuerdos, y sabios e ignorantes, y ligero y pesado, y ser y no ser en general, o sea, sobre todo. De nuevo, la misma oposición. Una parte dice una misma cosa es y no es, y la otra dice una misma cosa no es y no es. ¿Me explico? No es cierto que sea y no sea. Entonces, en los primeros 5 capítulos hay una unidad. Entonces tenemos, en los capítulos 1 a 5 tenemos un relativismo, del capítulo 1 al 3 relativismo moral, después en capítulo 4 al ético, porque es sobre la verdad, y en el 5 ontológico en general. Y en estos capítulos 5 tenemos una contrapartida esencialista, justamente, que concibe a todas estas cosas, bueno o malo, como predicados monádicos o esencias, que tienen una naturaleza propia, etcétera, etcétera. Entonces, en los capítulos 1 a 5 hay una unidad. Se enfrenta el relativismo con el absolutismo, o esencialismo, como quieran llamarlo.
Ahora, los otros temas que aparecen como medio salidos de la nada, ¿no? En relación a lo que aparece en los capítulos 1 y 5. Pero se puede defender que lo que se dice en los capítulos 6 a 8 se pueden encuadrar en el marco teórico de los capítulos 1 y 5. Porque en los capítulos 6 a 8 podríamos decir que podemos encontrar posiciones solidarias con las posiciones en 1 y 5. ¿Por qué? Bueno, les explico. Solana Dueso dice que hay unidad de los contenidos del texto en este sentido. Se enfrentan dos teorías filosóficas rivales. Una teoría sería el protagonismo, que sería relativista y convencionalista moral. Y esto representaría a la tesis relativista en 1.5, más la idea de que la virtud es enseñable por los sofistas, más la idea de que el procedimiento democrático del sorteo de los cargos está bien, porque como sabemos para Protágoras todo el mundo participa de la virtud política, entonces todo el mundo podría tener derecho a eso, a participar en los cargos por sorteo, más la equiparación de la ciencia con la oratoria y la idea del sofista como el modelo del sabio. Porque justamente un protagoriano tendría una concepción relativista del conocimiento, deflacionada, y entonces la oratoria sería tan o más valiosa que el conocimiento. Y después, la otra posición enfrentada sería el socratismo, que sería esencialista, realista moral. ¿Qué quiere decir que sea realista moral? Quiere decir que, por ejemplo, lo bueno tiene una naturaleza propia independiente de las convenciones humanas. E intelectualista ético. Entonces, ¿qué pasa? En los capítulos 1-5, esta posición socratista o socrática defendería que bueno, malo, bello, feo, etc. son predicados monádicos o esencias. Después, como para esta posición, bueno, malo, bello, feo, justo, injusto, son esencias que tienen una realidad sustantiva independiente, con una definición propia independiente, habría un conocimiento en abstracto, sustantivo de estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno piensa esto, que es lo que pensaba Sócrates, efectivamente, que la virtud tiene una naturaleza propia, etc., se vuelve problemático conocer la virtud. Para empezar, se vuelve problemático saber que uno la conoce. Y se vuelve problemático que uno la pueda enseñar a otro. Entonces, por eso Sócrates se inclina a que la virtud no se puede enseñar. Y que en realidad es problemático decir que se sabe qué es la virtud. La posición socrática es que hay que investigar ad infinitum qué es la virtud y que eso es lo máximo. Entonces, Sócrates se alinearía con la idea de que la virtud no es enseñable. Y mucho menos por los sofistas, porque lo que enseñan los sofistas es lo que la opinión dice que es la virtud y no la virtud misma. Después, Sócrates, esta posición socrática estaría en contra de la legitimidad del sorteo de magistraturas, justamente por lo anterior, porque si la virtud política es un conocimiento sustantivo, para gobernar se requiere esta virtud política. Y resulta que el sorteo le da el gobierno a cualquiera. Y eso es totalmente inadecuado. Bien, y después en el capítulo 8, esta tesis de la prioridad del conocimiento sobre la oratoria y la subordinación de la oratoria al conocimiento sería socrática, y básicamente es la idea de que el sofista no es el modelo del sabio, y evidentemente esto para Sócrates era así. Bien, ahora nosotros en la sesión de hoy vamos a comentar los capítulos 1 a 5. Pero antes de eso, quiero explicar los 3 tipos de relatividad que aparecen en este capítulo. ¿Bien? Ya dije que no es relativismo en el sentido de verdad relativa a un sujeto. No estamos hablando de relativismo en ese sentido. Estamos hablando de relativismo en el sentido de que los predicados son relacionales, o relativos, o relaciones, lisa y llanamente hablando. ¿Bien? Relativismo en ese sentido. Y el relativismo, en estos capítulos 1 a 5, plantea 3 tipos de relatividad.
La primera podríamos llamarlo relativización a una cosa en una determinada condición. Y es cuando un hecho, una acción o un objeto tiene la propiedad phi relativamente a un x, tal que x tiene una condición C1. Por ejemplo, la enfermedad es mala para x, tal que x está enfermo. Pero la enfermedad es buena para x, tal que x es médico. ¿Me explico? Bueno o malo se relativiza a un objeto en determinada condición. Entonces, por ejemplo, comer en abundancia es bueno para x, tal que x está sano. Pero comer en abundancia es malo para x, tal que x está enfermo. ¿Me explico? Se relativiza bien o mal a un objeto en determinada condición. Si varía la condición, varía de bueno a malo, por ejemplo. Bien, esa es una forma que toma la relativización. Un hecho o una acción o un objeto tiene la propiedad phi para x, tal que x está en determinada condición C1. Pongamos, por ejemplo, beber agua es bueno para x, tal que x está sano. Beber agua es malo para x, tal que x es hidrópico. Hidrópico es una enfermedad que, bueno, tiene que ver con que uno está como, no sé, con mucha agua en el cuerpo y tiene sed, pero le hace mal a uno el agua. Esa es una forma que toma la relativización, o sea, se relativiza un predicado a un objeto en una determinada condición. La otra forma que toma es la relativización doxástica cultural. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que un hecho, una acción o un objeto es phi, tiene la propiedad phi, por ejemplo, bueno, para la opinión de la cultura X. Y aquí aparece el convencionalismo moral en los capítulos 1-3. Porque los valores son justamente dependientes de las opiniones de las culturas. Bien, esta es la segunda forma que toma la relativización del relativismo de los capítulos 1-5, la relativización doxástica cultural. Y es cuando una acción, un hecho o un objeto tiene la propiedad phi para la opinión de determinada cultura. Por ejemplo, para los griegos es bello hacer tal cosa. Para los egipcios es feo. Distintas culturas, bueno, tiene distintas propiedades justamente. Y esto es lo que más se parece al relativismo en el sentido de verdadero para. Pero solo en el ámbito de la moral vale esto. Y después, la tercera forma de relativismo, o de relatividad que se introduce en este relativismo, es la relativización a una circunstancia, o circunstancial. Y es cuando un hecho, una acción o un objeto es phi, tiene la propiedad phi, si se da una determinada circunstancia P, pongámosle. A ver, robar a X tal que X es amigo, está bien si X se va a suicidar con lo que le robo. ¿Me explico? En esa circunstancia está bien que yo robe a mi amigo. En circunstancias normales está mal. Pero si mi amigo se va a suicidar con la espada, está bien que yo se la robe. ¿Me explico? O por ejemplo, jurar en vano. Está bien si uno juró en vano frente al enemigo. Eso es el perjurio. Jurar en vano es jurar y no cumplir. El perjurio dice, está bien o es justo si uno se lo hace al enemigo, si se da la circunstancia de que uno hace el juramento al enemigo. ¿Me explico? Esa es la relativización circunstancial. Y estas son las tres formas de relativización. Relativización a una cosa en una determinada condición, por ejemplo, que se rompan los zapatos es bueno para X, tal que X es zapatero. Que se rompan los zapatos es malo para X, tal que X no tiene dinero, pongámosle. Después tenemos
Esa es la relativización de un objeto en una determinada condición. Después tenemos la relativización doxástica cultural, y es cuando, por ejemplo, que las mujeres se prostituyan está bien para los egipcios, pero está mal para los griegos, pongámosle. Y la relativización circunstancial es cuando un hecho, una acción o un objeto tiene la propiedad fía en cuestión relativamente a una circunstancia. Por ejemplo, si tu padre tiene que tomar un fármaco, una medicina, y no quiere, entonces está bien que le mientas y le hagas tomar la medicina en esa circunstancia. ¿Me explico? Está bien mentirle en esa circunstancia. Y en condiciones normales está mal. ¿Me explico? Bueno, lo común de estas tres formas de relativización es que el predicado fía en cuestión, que ya sea puede ser bueno o malo, bello o feo, justo o injusto, etc., no se usa de forma monádica. No hay un uso absoluto, sino que fi es una relación o un predicado relacional. Entonces, decir que un hecho o una acción tiene la propiedad fi no es ni verdadero ni falso, es una oración incompleta. Y lo que plantea, en definitiva, el relativismo es una cuestión sobre la forma lógica de la propiedad fi. Y lo que está en cuestión entre el relativista y el absolutista es la cuestión de la forma lógica de la propiedad fi, ya sea bueno, malo, bello, feo. El relativista dice que la forma lógica de bueno es una relación. El absolutista dice que es un predicado monádico. Y en definitiva lo que está en cuestión es la forma lógica del predicado bueno, por ejemplo. El absolutista dice que es un predicado monádico y el relativista dice que es un predicado relacional. Y lo que está en cuestión también es el modelo del lenguaje para hablar en general. Y cosas más profundas, ¿no? Porque en realidad, por ejemplo, nuestra cultura se basa en la concepción esencialista, básicamente. Algo está bien o está mal, y no importan las circunstancias, no importan las condiciones de los objetos. Robar está mal y punto. Vas preso. ¿Me explico? Pero tiene sentido esto de que robar en algunas circunstancias está bien, o por ejemplo, robar al enemigo está bien. ¿Me explico? Entonces hay más en juego que una cuestión de mera forma lógica. Hay una cuestión de cómo construir la normatividad. Y de cómo entender la normatividad y de cómo vivir la normatividad. Entonces todo eso está en juego. ¿Bien? Entonces ahora lo que les propongo es que recorramos los capítulos del 1 al 5 y que vayamos examinando cómo se plantea la tesis relativista y cómo se plantea la tesis absolutista. La tesis relativista, lo que dije, es que básicamente plantea que los predicados son relaciones o predicados relacionales. Y la tesis absolutista lo que plantea es que los predicados son predicados monádicos, o sea, predicados de una sola cosa por vez. El capítulo 1 es sobre bueno y malo, ¿no? Entonces empieza así. Dobles razonamientos mantienen en la Hélade quienes filosofan sobre lo bueno y lo malo. O sea, acá ya vemos cómo este escritor recoge opiniones de la Hélade, ¿no? Y dice, dobles razonamientos mantienen en la Hélade quienes filosofan sobre lo bueno y lo malo. Unos afirman que una cosa es lo bueno y otra distinta lo malo. Otros, por el contrario, sostienen que es la misma cosa. Sería bueno para unos y mala para otros. Y para la misma persona a veces sería buena y otras mala. Entonces, dobles razonamientos mantienen en la Hélade los que filosofan sobre lo bueno y lo malo. Unos dicen que una cosa es lo bueno y otra cosa distinta es lo malo. O sea que una misma cosa no es buena y mala. Y para empezar, que bueno y malo son cosas distintas y opuestas. Y plantean que una cosa es lo bueno y otra distinta es lo malo. Una misma cosa no es buena y mala. Y al contrario, otros sostienen que la misma cosa es buena y mala. Buena para uno y mala para otros. Y para la misma persona unas veces sería buena y otras mala.
Entonces, el que dice una cosa es lo bueno y otra distinta a lo malo es el esencialista, que plantea que bueno y malo son predicados monádicos opuestos y como tales no pueden reunirse en una sola cosa a la vez porque eso es una contradicción. ¿Bien? Después, a esto se opone el relativista, que dice que la misma cosa es buena y mala relativamente a cosas distintas. ¿Bien? Sería buena para unos y mala para otros, y para la misma persona unas veces sería buena y otras mala. Y empieza la cuestión desarrollando el relativismo. ¿Bien? Y trata de convencer de la tesis de que una misma cosa es buena y mala, pero sin caer en contradicción, porque es buena para uno y mala para otros. ¿Me explico? Dando ejemplos. Y dice, partiré en mi examen de la vida humana cuya preocupación es la comida, la bebida y los placeres del cuerpo. ¿Bien? Estoy en la página 180. Estas cosas, la comida, la bebida, los placeres del cuerpo, son malas para el enfermo. ¿Ven? La comida, el objeto, la comida, es malo para X tal que X está enfermo, pero es buena para X tal que X está sano. ¿Bien? Su uso abusivo es malo para los intemperantes, o sea, es malo para X tal que X es intemperante. Aquí vemos relativización de un objeto en una determinada condición. ¿Bien? Y es bueno para X tal que X es comerciante. La enfermedad es mala para X tal que X está enfermo, pero buena para X tal que X es médico. La muerte es mala para el que muere y buena para las empresas funerarias. O sea, la muerte es mala para X tal que X es el muerto y es buena para X tal que X es la empresa funeraria. Después, la acción de obtener una buena cosecha de la agricultura es bueno para los agricultores, o sea, para X tal que X es agricultor, y malo para X tal que X es comerciante. ¿Ven la relativización de un objeto en una condición? Después, que las embarcaciones de carga choquen y naufraguen, o sea, ese hecho es malo para el armador, o sea, es malo para X tal que X es armador, y bueno para X tal que X es constructor. Después, que el hierro se rompa, se debilite y se quiebre, es malo para los demás y bueno para el herrero. O sea, que el hierro se rompa es bueno para X tal que X es herrero y es malo para todos los demás. Que se rompan las cerámicas es bueno para los ceramistas, o sea, para X tal que X es ceramista y malo para los demás. Que se rompan y agujeren los zapatos es malo para los demás, pero bueno para el zapatero. ¿Ven? Relativización en objeto en una determinada condición. O sea, que se rompan los zapatos es bueno para X tal que X es zapatero y es malo para todos los demás. Y lo mismo ocurre en las competiciones. Hasta aquí lo que hemos visto es relativización de un objeto en una determinada condición. La comida es buena para X tal que X está sano y es mala para X tal que X está enfermo, por ejemplo. ¿Está? Y dice, y lo mismo ocurre en las competiciones atléticas, musicales y bélicas. Por ejemplo, en las carreras que se disputan en el estadio, la victoria es buena para el vencedor y mala para el vencido. ¿Vean? O sea, en una competencia de carreras en el estadio, la victoria es buena para X tal que X venció y es mala para X tal que X perdió. Dígase lo mismo de los luchadores, los púgiles y de todos los artistas. Así la victoria en el canto acompañado de cítara es buena para el vencedor, es buena para X tal que X es vencedor y mala para X tal que X es vencido. Relativización de un objeto en una determinada condición. Tiene sentido esto, ¿no? En la guerra, y aquí es donde está la referencia a la guerra del Peloponeso como algo reciente, y me refiero en primer lugar a los más recientes acontecimientos, la victoria de los lacedemonios son los espartanos, han obtenido sobre los atenienses y sus aliados, es buena para los lacedemonios, o sea, buena para X tal que X es lacedemonio, y mala para X tal que X es ateniense. La victoria en la que los griegos vencieron al persa es bueno para los griegos y mala para los bárbaros. La toma de Troya es buena para los aqueos, es buena para X tal que X es aqueo y mala para X tal que X es troyano.
Vemos relativización de un objeto en una determinada condición hasta aquí, solamente. Después vamos a ver cómo aparecen las otras formas de relativización, que son la doxástica cultural y la circunstancial. Bueno, y después sigue, y básicamente es la misma idea. Hasta aquí lo que vimos es, bueno, las dos tesis enfrentadas son, por un lado, una misma cosa es buena y mala, y por otro lado, una misma cosa no es buena y mala. La primera tesis es la relativista, y concibe bueno y malo básicamente como relaciones. La segunda es la absolutista, y concibe bueno y malo como predicados monádicos o esencias. Y hasta aquí hemos visto solo relativismo desarrollado a través de ejemplos. Y por ejemplo, la comida es buena para X tal que X está sano, y es mala para X tal que X está enfermo. Que se rompan los objetos de acero es bueno para X tal que X es herrero, y es malo para los demás. Vemos relativización a un objeto en una determinada condición, ¿vean? Y esto es todo lo que se ve en este capítulo como forma de relativización. Y después dice, se defiende otra tesis según la cual una cosa sería lo bueno y otra distinta lo malo, siendo distintas en la realidad del mismo modo que lo son en el nombre. ¿Bien? Entonces, esta segunda tesis dice, una cosa es lo bueno y otra distinta a lo malo. Y esto quiere decir tanto como que lo malo y lo bueno son distintos, como que una misma cosa no es buena y mala. Porque lo que está de supuesto aquí de fondo es que bueno y malo son predicados absolutos monádicos. Entonces, si son distintos, y son distintos porque son opuestos, entonces una misma cosa no puede ser buena y mala porque es absurdo, una contradicción. Y dice, por lo que a mí respecta, y ahora va a desarrollar la tesis absolutista, ¿verdad? Por lo que a mí respecta, distingo, y lo anterior es claramente protagoriano. La relativización de un objeto en una determinada condición, eso es Protágoras. Está en el Protágoras, de hecho, lo estudiamos. La única forma de relativismo que aparece en el discurso doble que no se encuentra en lo que se conservó de Protágoras es la relativización circunstancial. O sea, por ejemplo, que algo es justo en determinadas circunstancias, mientras que en condiciones normales no lo es, por ejemplo. Pero las otras formas de relativización están en Protágoras. Y bueno, y que Sócrates era un esencialista es clarísimo. Y dice, por lo que a mí respecta, distingo esto del siguiente modo. Me parece, en efecto, que no sería evidente cuáles son las cosas buenas y cuáles las malas, si uno y otro, el bien y el mal, fueran lo mismo y no distinto. Esto ciertamente sería extraño. Aquí Solana Dueso piensa que está implícita la idea socrática que se conoce como principio de prioridad de la definición o del conocimiento definicional. Y es básicamente que yo solo puedo conocer que, por ejemplo, esto es justo si sé qué es la justicia. Si yo no sé qué es la justicia, si yo no conozco la definición de la justicia, yo no puedo saber que esto es justo. Y lo mismo con cualquier otra propiedad. Si yo no conozco la definición de la propiedad, yo no puedo saber que se le aplica a esto o a lo otro. ¿Bien? Eso es el principio de prioridad de la definición, es una idea básica de Sócrates y es la que lo empuja a buscar las definiciones. Porque justamente, si no conocemos las definiciones, no podemos conocer nada. Bien, y en este pasaje dice, bueno, no podríamos distinguir cuáles son las cosas buenas y cuáles las malas si el bien y el mal fueran lo mismo y no distinto. Y evidentemente eso sería extraño porque podemos distinguir las cosas buenas y las cosas malas. Entonces, el bien y el mal son cosas distintas y una misma cosa no es buena y mala. Y después, esto ya es socrático, según Solana Dueso, porque dice, bueno, para obrar bien nosotros tenemos que poder distinguir el bien y el mal, pero para poder distinguir el bien y el mal tienen que ser distintos. Y esto va bastante en la línea del pensamiento de Sócrates. Después, en el desarrollo de lo que sigue del capítulo 1, hay una forma dialógica de la presentación de la tesis absolutista, y esto también se interpreta como un signo de socratismo. Leo. Quien dice tales cosas, creo que no tendría que responder si alguien le preguntara, dime, ¿han hecho tus padres alguna cosa buena contigo? Muchas y grandes, respondería. Tú, en cambio, debes devolverle muchos y grandes males si es que lo bueno y lo malo son lo mismo. ¿Me explico? O sea,
El absolutista interpreta que el relativista identifica el bien y el mal. Lo que pasa es que el absolutista no entiende que el relativista concibe al bien y el mal como relaciones, sino como esencias. Y como el absolutista no entiende el bien y el mal como esencias, sino como relaciones, interpreta que el relativista se contradice y que dice cosas absurdas. Como por ejemplo que, bueno, como tus padres han hecho cosas buenas contigo, tú tienes que hacerle cosas malas, porque dice que lo bueno y lo malo son lo mismo. Y después dice, y asimismo, ¿has hecho alguna cosa buena para con tus padres? Muchas y grandes, respondería. Así pues, les has hecho un mal. Y después dice, más aún, ¿has causado algún mal a tus enemigos? Muchos y grandes. Entonces les has hecho los más grandes bienes. O sea, acá el absolutista está diciendo, bueno, el relativista en realidad lo que hace es identificar lo bueno y lo malo. Entonces yo le voy a mostrar lo absurdo de lo que está diciendo. Escúchame y respóndeme a esto. ¿No es cierto que te compadeces de los pobres porque soportan muchos males, mientras que los consideras felices por disfrutar de muchas cosas buenas, si es que la misma cosa es buena y mala? Aquí básicamente el absolutista está diciendo que el relativista dice algo absurdo al decir que la misma cosa es buena y mala. Lo que pasa es que evidentemente el relativista está haciendo algo absurdo si lo interpretamos de forma absolutista. Pero eso es una injusticia, en realidad. Pero bueno, y es una falacia, además. Nada impide que el gran rey, o sea, el rey de Persia, se encuentre en la misma situación que los pobres, pues los muchos y grandes bienes son para él muchos y grandes males, si es que la misma cosa es buena y mala. Y dígase lo mismo acerca de todo lo demás. Voy ahora a las cosas concretas, empezando por el comer, el beber y el placer del amor. Pues hacer estas cosas sería malo para el enfermo, y a la inversa sería bueno para el enfermo si es que la misma cosa es buena y mala. El padecer una enfermedad sería bueno y malo para el que lo padece si lo bueno y lo malo son lo mismo. Y lo mismo para las otras cosas que se han dicho en la tesis precedente. Y termina así el capítulo 1. Y no digo que es lo bueno, sino que intento enseñar esto, que la misma cosa no es buena y mala, sino que uno y otro, el bien y el mal, son diferentes. Bien, entonces, redondeando un poco este capítulo 1. Hay dos tesis enfrentadas. Una es la tesis relativista que dice, una misma cosa es buena y mala. Y dice, es buena para X tal que X está en la condición 1 y es mala para X tal que X está en la condición 2. Por ejemplo, comer es bueno para X tal que X está sano y es malo para X tal que X está enfermo. ¿Bien? Eso es lo que dice el relativista. Y el relativista acepta que bueno y malo son distintos y son opuestos. Y no se contradice, porque él no dice que lo bueno y lo malo sean lo mismo para lo mismo. Por ejemplo, no dice que para el enfermo es bueno comer y malo comer, sino que dice que es bueno para el sano y malo para el enfermo. Y en ese sentido es bueno y malo, para cosas distintas. Por eso no hay contradicción en lo que plantea el relativista. Ahora, ¿qué pasa? Dialécticamente, cuando el absolutista interpreta la posición relativista, la interpreta en su propia concepción del bien y del mal como esencias y como predicados monádicos. Entonces, así interpretado, lo que dice el relativista es absurdo y contradictorio y bueno, y ese es el truco del absolutista. Pero en realidad la diferencia de fondo no es ni que son cosas distintas, bueno y malo, ni que son opuestos, sino si bueno y malo son relaciones o predicados monádicos, o sea, esencias. ¿Bien? Bueno, ahora pasemos al capítulo 2 sobre bello y feo. Leo. Dobles razonamientos mantienen también acerca de lo bello y lo feo. Ustedes recuerden que bueno y malo y bello y feo para los griegos es más o menos lo mismo, ¿no? Porque tienen una concepción estética del bien y una concepción moral de la estética, podríamos decir. Se les mezcla un poco la ética y la estética a los griegos. Unos dicen que una cosa es lo bello y otra distinta lo feo. Estos son los absolutistas. Siendo distintos en la realidad de la misma forma que lo son en el nombre.
Otros, los relativistas, dicen que la misma cosa es bella y fea. ¿Está? Entonces, sobre bello y feo tenemos dobles razonamientos. Uno dicen que una cosa es lo bello y otra distinta a lo feo. O sea, no solo bello y feo son cosas distintas, sino que una cosa es bella o es fea, no ambas. ¿Bien? Y después el relativista dice que la misma cosa es bella y fea. Bella para una cosa y fea para otra. ¿Bien? Por mi parte intentaré proceder del siguiente modo y va a empezar desarrollando la tesis relativista de que la misma cosa es bella y fea. Dice, para un muchacho en la flor de la vida, o sea, para X tal que X es un muchacho en una flor de la vida, es bello complacer a su amante, o sea, es bello complacer a Y tal que Y es su amante. De nuevo, relativización de un objeto en una determinada condición, por partida doble. Porque además vamos a ver que las formas de relativización después se combinan y es bien complicado el asunto. Pero dice, pero es feo complacer al que no le ama. O sea, para X tal que X es un muchacho en la flor de la vida, es bello complacer a Y tal que Y es su amante, pero es feo complacer a Z tal que Z no le ama. Y después dice, es bello que las mujeres se laven en casa. O sea, lavarse en casa es bello para X tal que X es mujer. Y es feo que lo hagan en la palestra. O sea, lavarse en la palestra es feo para X tal que X es mujer. Y dice, pero para los hombres es bello que se laven tanto en la palestra como en los gimnasios. O sea, para X tal que X es hombre, es bello que se laven tanto en la palestra como en los gimnasios. Después dice, para la mujer, hacer el amor con el marido en secreto oculto tras los muros es bello. O sea, para X tal que X es mujer, hacer el amor con Y tal que Y es el marido en secreto ocultos tras los muros es bello. Pero hacerlo públicamente, cuando cualquiera los puede observar, es feo. Y después dice, hacer el amor con su marido es para la mujer bello. O sea, para X tal que X es mujer, es bello hacer el amor con Y tal que Y es su marido. ¿Bien? Pero hacerlo con otro es feísimo. O sea, para X tal que X es mujer, es bello hacer el amor con Y tal que Y es su marido, pero es feo hacerlo con Z tal que Z no es su marido. ¿Bien? Para el hombre, hacer el amor con su propia mujer es bello, pero feo hacerlo con una extraña. O sea, para X tal que X es hombre, hacer el amor con Y tal que Y es su esposa es bello, pero hacer el amor con Z tal que Z es una extraña es feo. Hasta aquí vemos de nuevo relativización a un objeto en una determinada condición. ¿Bien? Después, adornarse, maquillarse y procurarse joyas es bello para la mujer. O sea, es bello para X tal que X es mujer, pero es feo para el hombre. Adornarse, maquillarse y tener joyas es bello para X tal que X es mujer, pero feo para X tal que X es hombre. Después dice, es bello hacer bien a los amigos, es bello hacer bien a X tal que X es amigo, mientras que es feo hacer bien a los enemigos. O sea, hacer bien a X tal que X es amigo es bello, y hacer bien a X tal que X es enemigo es feo. Huir ante los enemigos es feo, huir ante X tal que X es enemigo es feo, pero bello hacerlo ante los antagonistas en el estadio. Es feo matar a los amigos, o sea, es feo matar a X tal que X es amigo, pero es bello matar a los enemigos, o sea, es bello matar a X tal que X es enemigo. De nuevo, relativización de un objeto en una determinada condición. Y lo mismo con todas las demás cosas. Y ahora dice, paso ahora a lo que las ciudades tienen por feo, y aquí es donde entra la relativización doxástica cultural, donde para unas culturas una cosa es bella y para otras es fea. ¿Bien? Leo. Por ejemplo, para los lacedemonios, o sea, los espartanos, que las jóvenes hagan gimnasia con los brazos desnudos y aparezcan en público remangadas y sin túnica es bello, pero esto mismo es feo para los jonios. O sea, el mismo hecho que las jóvenes hagan gimnasia con los brazos desnudos es bello para los lacedemonios, pero feo para los jonios. O sea, para la opinión de
Por eso es relativización doxástica cultural lo que entra ahora. Dice, para aquellos, los lacedemonios, que los niños no aprendan las artes musicales y las letras es bello, mientras que para los jonios es feo no conocer todas estas cosas. Para los tesalios es bello coger personalmente los caballos de una horda y los mulos para domarlos, y lo mismo coger un buey para degollarlo, quitarle la piel y descuartizarlo. En Sicilia, en cambio, es feo y obra de esclavos. O sea, en una cultura tal cosa es bella, hacer tal cosa es bella, y en tal otra hacer tal cosa, o sea, tal acción es fea. A los macedonios les parece bello que las muchachas, antes de casarse con su marido, amen a un hombre y tengan relaciones con él, pero considera feo después de estar casadas. Para los griegos, sin embargo, ambas cosas son feas. O sea, tanto que la mujer antes de casarse tenga relaciones como una vez casada con otros tenga relaciones. Para los tracios, el tatuaje en las muchachas se considera un adorno. Para todos los demás, el tatuaje es castigo, las marcas reservadas a los culpables. Porque en la antigüedad a los presos los tatuaban, digamos. Y de hecho hasta no hace poco era costumbre, digamos, de los presos y de los marineros estar tatuados, básicamente. Hoy por hoy se tatúa todo el mundo, pero antes los presos y los marineros y los soldados, básicamente. Era costumbre de ellos. Los escitas, otro pueblo, consideran bello que quien ha matado a un hombre le quite la piel de la cabeza, lleve la cabellera delante de su caballo y adornando el cráneo con oro y plata beba de él y libe a los dioses. Entre los griegos, en cambio, nadie querría entrar en la misma casa con el autor de tales hechos. Después dice, los masagetas, otro pueblo, descuartizan a sus padres y se los comen y creen que es bello eso. Pero en Grecia, si alguien hiciera tal cosa, sería expulsado del país y tendría una muerte infame como autor de acciones feas y terribles. Bueno, y después la cosa sigue así, ¿no? Contraponiendo culturas, básicamente. Para los persas es bello que los hombres se maquillen como las mujeres y que tengan relaciones con la madre o con la hija o con la hermana, pero para los griegos esos actos son feos. Los lidios consideran bello que las muchachas, bla, bla, bla. Para los griegos, no. O sea, para los egipcios es bello esto y para los griegos es feo. Y así. Y después dice, pienso que si se ordenara a todos los hombres reunir en un solo lugar las cosas que estiman feas, o sea, si se juntara toda la humanidad, hicieran un montón con las cosas que consideran feas, si pasara eso, y después le dijeran, saquen de ese montón las que estiman bellas, ni una sola quedaría en su lugar, o sea, sino que todos se repartirían entre todos, pues no todos tienen las mismas opiniones. ¿Me explico? O sea, si le dijéramos a los distintos pueblos que componen la humanidad, bueno, pongan en este montón lo que consideran feo. Entonces, los griegos van y ponen, por ejemplo, el incesto. Y después le dijeran a los hombres, de ese montón tomen las cosas que consideran bellas. No quedaría nada, porque lo que es bello para uno es feo para otros, porque el incesto, por ejemplo, que para los griegos es feo, para los persas es bello. Y así pasa con todo, lo que se considera bello y lo que se considera feo en las distintas culturas. Para unas culturas es bello, para otras es feo. Y dice, y ahora pasa a una cosa bien interesante que es una forma de relativización circunstancial. Dice, citaré un poema, 2 puntos. Pues de este modo, si analizas detalladamente, observarás otra ley entre los mortales, que nada en principio es ni bello ni feo, sino que la ocasión, o sea, el kairos, la oportunidad, toma una misma cosa y la hace fea, bella, o la cambia y la hace fea. En resumen, todo es bello en su momento oportuno y feo en el momento inoportuno. Esto es relativización circunstancial, pero en relación a la circunstancia oportuna, ¿no? Todo es bello en el momento oportuno y feo en el momento inoportuno. Esto es relativización circunstancial, pero un caso bastante especial, que es el del kairos, ¿no? Todo es bello en su kairos y feo fuera de su kairos. En fin. ¿Qué concluí de esto? He dicho que demostraría que las mismas cosas son bellas y feas y lo he demostrado con todo lo que hasta aquí he dicho, o sea, con ejemplos, ¿no?
O sea, el relativista se hace fuerte con los ejemplos. Y el absolutista se hace fuerte con la lógica, podríamos decir. Lo cual no tiene nada de sorprendente, ¿no? En el fondo, porque si estamos hablando que estamos comparando a Protágoras con Sócrates y Platón, bueno, Protágoras era un pensador muy etnográfico, muy descriptivo, mientras que Sócrates y Platón eran especulativos, lógicos, ¿no? En su modus operandi. Bueno, entonces puso la tesis relativista sobre bello y feo. Una misma cosa es bella y fea. Y hasta aquí vimos relativización de un objeto en una determinada condición y relativización doxástica cultural. Bien, ahora pasemos a la tesis absolutista sobre lo bello y lo feo. Acerca de lo bello y lo feo se dice también que uno y otro son distintos. Y dice, pues si alguien pregunta a quienes afirman que la misma acción es hermosa y fea, si alguna vez han hecho una bella acción, tendrán que admitir que han hecho una acción fea, ya que según ellos lo bello y lo feo es lo mismo. Y si conocen a un hombre bello, es al mismo tiempo feo, y si conocen a uno blanco, es al mismo tiempo negro. Y es bello y feo honrar a los dioses, ya que la misma cosa es bella y fea. Y dígase lo mismo de todas las demás cosas. Pero ahora voy a volver al argumento que ellos aducen. Si es bello que la mujer se maquille, entonces también es feo que la mujer se maquille si es que la misma cosa es bella y fea. Y lo mismo con las demás cosas. En Esparta es bello que las jóvenes ejerciten... una cosa que me olvidé. Como vimos antes, se citó a un poeta en la tesis relativista. Bueno, esto es muy protagoriano. En el desarrollo de la tesis relativista sobre lo bello y lo feo, leímos un pedazo de un poema. Bueno, esto es muy protagoriano porque Protágoras consideraba que una parte importante de la educación del hombre era aprender poesía, justamente. Y vamos a ver que justamente el absolutista va a desautorizar a los poetas y eso es muy socrático. Va a decir, bueno, los poetas no hacen poesía para decir la verdad, hacen poesía para agradar. Y después dice, lo mismo con las demás cosas. En Esparta es bello que las jóvenes se ejerciten en gimnasia. Por lo tanto, en Esparta es feo que las jóvenes se ejerciten en la gimnasia. Y lo mismo con las demás cosas. Y dice, dicen que si se recogiesen de entre todos los pueblos las costumbres feas, después si invitase a coger las que alguien considera bellas, todas serían puestas entre las bellas. Y dice el absolutista, yo me admiro de que las costumbres feas tras haber sido reunidas acaben siendo bellas y no tal cual eran antes. Si hubieran llevado caballos o bueyes o ovejas u hombres, no hubieran retirado ningún otro animal. Ni recogerían bronce si hubieran llevado oro, ni retirarían plata si hubieran llevado bronce. Es que recogen cosas bellas en lugar de cosas feas. Pero veamos, si alguien hubiera llevado un hombre feo, ¿podría a su vez sacarlo hermoso? Y termina la exposición del absolutista diciendo, toman por testigos a los poetas, que crean sus poemas para agradar y no para decir la verdad. Bueno, esto se toma como socrático, ¿no? Esta desautorización de los poetas como portadores de verdad, digamos. Porque el punto de la poesía, dice Sócrates, no es la verdad, sino lo agradable. Entonces no tiene sentido citar a un poeta para respaldar una opinión. Mientras que Protágoras pensaba que una parte fundamental de la educación era estudiar poesía, justamente. Entonces, el absolutista, ¿qué es lo que dice? Bueno, bello y feo son dos esencias distintas. Son dos predicados distintos y opuestos. Y por lo tanto decir que una misma cosa es bella y es fea es absurdo y contradictorio. Y esto es lo que le pasa al relativista. Y después dice, bueno, el relativista me dice que si todos los pueblos del mundo pusieran todas las cosas feas y luego les dijeran que sacaran las bellas, no quedaría nada. Y dice, bueno, yo me sorprendo de que esto sea así. ¿Cómo puede ser? Si yo pongo oro, no voy a sacar plata. Y si pongo un buey, no voy a sacar una oveja. O sea, ¿no? En fin. Ahora pasemos al capítulo 3 sobre justo e injusto. Hasta aquí lo que hemos visto es relativización a un objeto en una determinada condición y relativización doxástica cultural. Ahora es donde va a aparecer la relativización circunstancial. Pero un punto importante es que el relativista en moral es convencionalista social. Esto es importante. Mientras que el absolutista
es realista moral, o sea, concibe a lo bueno y a lo malo, a lo bello y a lo feo como esencias que tienen una naturaleza propia con total independencia de las convenciones humanas. ¿Bien? Ahora pasemos al capítulo 3, sobre justo e injusto. Dice, dobles razonamientos sostienen también acerca de lo justo y lo injusto. Unos dicen que una cosa es lo justo y otra distinta a lo injusto. Ese es el absolutista, ¿no? Justo e injusto son dos esencias distintas e incompatibles, y una cosa es lo justo y otra lo injusto. No pueden ser lo mismo. Una misma cosa no es justa e injusta. Otros, por el contrario, afirman que la misma cosa es justa e injusta. Este es el relativista. Es justa en relación a una cosa e injusta en relación a otra. Por eso el relativista no se contradice en realidad. Cuando el absolutista interpreta al relativista es que aparece la contradicción en el relativismo. Pero en realidad el absolutista hace una injusticia al interpretar al relativista. Porque lo interpreta de acuerdo a su propio pensamiento y no de acuerdo al propio pensamiento relativista. ¿Me explico? Bueno, entonces, sobre justo e injusto tenemos razonamientos opuestos. Unos dicen que una cosa es justa y otra distinta e injusta. Y una misma cosa no es justa e injusta. Y otros dicen, la misma cosa es justa e injusta. Y este es el relativista, porque dice es justa en determinadas circunstancias e injusta en determinadas otras circunstancias. Y ahí es que va a aparecer la relativización circunstancial, como forma de relativismo. Por mi parte intentaré defender esta última tesis, o sea, va a empezar defendiendo el relativismo, que una misma cosa es justa e injusta relativamente a cosas distintas. ¿Bien? En primer lugar diré que mentir y engañar es justo. Mentir y engañar es justo. Se diría que hacer esto a X tal que X es enemigo es bello y justo, ¿no? Se diría que hacer esto a los enemigos es bello y justo, pero hacerlos a los amigos es feo y malvado. O sea, aquí tenemos relativización de un objeto en una determinada condición. Mentir a X tal que X es amigo es injusto. Mentir a X tal que X es enemigo es justo. Pero ahora va a decir, bueno, pero en realidad también mentirle a los amigos puede ser justo. Relativamente a determinadas circunstancias. En determinadas circunstancias mentirle a los amigos es justo. Leo. ¿Por qué a los enemigos sí y a los amigos no? Por ejemplo, a los padres. Si fuera necesario que el padre o la madre tomara un determinado fármaco, o sea, una determinada medicina, y no quisiera, ¿acaso no sería justo dárselo en el caldo o en la bebida sin decirle que se encuentra allí? Así pues es justo engañar y mentir a los padres. O sea, engañar a X tal que X es mi padre es justo bajo la circunstancia X, por ejemplo, que tiene que tomar un remedio y no quiere. Si yo lo engaño para que lo tome, eso es justo, bajo determinadas circunstancias. Y acá vemos cómo se mezcla relativización de un objeto en una determinada condición con relativización circunstancial. Porque dice, engañar a X tal que X es mi padre es justo en la circunstancia Z. ¿Me explico? Y esto es relativización de un objeto en una determinada condición más relativización circunstancial. Entonces vemos que el relativismo tiene como determinadas formas básicas que después se van como superponiendo y complejizando la posición relativista, ¿no? Y después dice, robarlo de los amigos y forzar a los más queridos es justo. Por ejemplo, si alguno de los familiares, apenado y afligido por algún asunto, estuviera a punto de suicidarse con una espada, cuerda o algún otro medio, ¿no sería justo robarle esos instrumentos si fuera posible? O sea, normalmente se dice, robar a X tal que X es amigo es injusto. Pero el punto es que robar a X tal que X es amigo es justo si, por ejemplo, le robó el arma con la que va a suicidarse. En esa circunstancia es justo, ¿me explico? Y ahí aparece la relativización circunstancial. Y en caso de llegar tarde y sorprenderlo con ese instrumento, o sea, a punto de suicidarse, ¿no sería justo quitárselo por la fuerza? O sea, es justo hacer violencia al amigo en determinadas circunstancias. Por ejemplo, si se va a suicidar. Si, por ejemplo, yo entro y veo a mi amigo que se está por colgar, pegarle una piña
y sacarle la cuerda, está bien, porque evito su suicidio. En esa circunstancia es justo robar al amigo. En otras circunstancias capaz que no. Y ahí aparece la relativización circunstancial. ¿Y cuál es el punto de esto? El punto de esto es que algo no está bien ni mal en términos absolutos, sino que hay que tener en cuenta la condición del objeto, la circunstancia y la cultura. Porque el bien y el mal, y lo justo y lo injusto, y lo bello y lo feo es relativo a todo eso. A un objeto en una determinada condición, a una determinada cultura y a una determinada circunstancia. Y esto es bastante realista desde un punto de vista intuitivo. O sea, intuitivamente hablando, el absolutismo, por más que haya ganado la batalla cultural, no es lo más intuitivo. Lo más intuitivo es el relativismo, en todas estas formas que lo venimos viendo. Y dice, ¿es que no es justo convertir a los enemigos en esclavos? Y acá dice, es justo convertir en esclavo a X tal que X es enemigo. Y si es posible coger una ciudad entera y venderla. Y después sigue con la relativización circunstancial, ¿no? Dice, por ejemplo, parece justo robar en los edificios públicos de los ciudadanos rompiendo las paredes. En efecto, si nuestro padre, víctima de una facción enemiga, estuviera detenido con peligro de muerte, ¿no sería justo robar rompiendo las paredes y salvar al padre? O sea, ¿qué es lo que dice acá? Bueno, en circunstancias normales, romper la pared de un edificio público es injusto, pero si se da la circunstancia de que nuestro padre está detenido con peligro de muerte, entonces sería justo romper las paredes del edificio público y salvar al padre. O sea, en esa circunstancia sería justo. ¿Me explico? Y el falso juramento, fíjense, va a decir que el falso juramento puede ser justo. O sea, este pensamiento roza ¿cómo decirlo? Lo herético en el mundo griego. Para los griegos no había nada más grave que el juramento. Decir que el falso juramento puede ser justo es herético. Y el punto es que en determinadas circunstancias es justo jurar en falso. Por ejemplo, si alguno cayera en manos de los enemigos y prometiera traicionar a su ciudad en caso de recobrar su libertad, ¿obraría justamente ateniéndose al juramento? No. A mí no me lo parece, sino más bien salvar a la ciudad, a los amigos y los templos de los padres cometiendo perjurio. Por lo tanto, es justo tanto el perjurio como el saqueo de templos. O sea, en determinadas circunstancias, cometer perjurio, o sea, jurar en falso, es justo. Por ejemplo, si te secuestran los enemigos, si tú le juras que si te devuelven la libertad vas a traicionar a tu pueblo, si tú no cumples ese juramento, estás obrando justamente. ¿Me explico? Entonces, bajo ciertas circunstancias, no cumplir un juramento puede ser justo, aunque en las circunstancias normales no lo sea. Y es interesante esto, que para evaluar moralmente una acción haya que tener en cuenta las circunstancias y la condición del objeto y la cultura en la que se da. Porque es todo eso lo que trae este relativismo, que hay que tener en cuenta todos esos factores antes de evaluar moralmente. Y nos está llamando sobre la complejidad de lo normativo, justamente. Entonces, hasta aquí ya vimos las tres formas de relativización. Relativización de un objeto en una determinada condición. Por ejemplo, comer es bueno para X tal que X está sano. Comer es malo para X tal que X está enfermo. Relativización de un objeto en una determinada condición. Después, relativización doxástica cultural. Para los persas el incesto está bien, es bello. Para los griegos es feo. Y ahora, relativización circunstancial. En condiciones normales, cometer perjurio es injusto. Pero si cometes perjurio para salvar a tu patria, es justo. ¿Me explico? Y ahí vimos las tres formas de relativización. Dice, dejo de lado los asuntos privados de las ciudades. En cuanto a los asuntos públicos de la Hélade, o sea, de Grecia, cuando el bárbaro, el persa, estaba a punto de tomar la Hélade y la salvación estaba en el dinaro, ¿acaso no fue justo tomar y utilizar para la guerra las riquezas de los templos de Delfos o de Olimpia?
O sea, en esa circunstancia fue justo usar para la guerra la riqueza de los templos. Es justo matar a los más queridos, como el caso de Orestes y Almeón. Paso ahora a lo referente a las técnicas y a las obras de los poetas, pues en las tragedias y pinturas el mejor es el que más engaña con creaciones semejantes a las verdaderas. O sea, en el arte el que engaña mejor es el mejor. Y dice, quiero aducir también testimonio de los más antiguos poemas. Y aquí vemos como esto de nuevo es protagoriano, ¿no? Porque se ve en el poema no solo algo agradable, sino también conocimiento y verdad. De Cleobulina, 2 puntos. Vi a un hombre engañar y robar con violencia, y hacer esto con violencia es una justísima acción. Estos versos son antiguos, dice. Cleobulina fue una enigmatista, hacía enigmas. Y esto que cita acá es justamente un enigma de Cleobulina. Y después dice, he aquí unos de Esquilo, no está lejos Dios de un engaño justo. Y dice, hay veces que Dios honra la oportunidad del engaño. Bueno, y ahí termina la presentación de la tesis relativista sobre justo e injusto, que es básicamente que una misma cosa es justa e injusta relativamente a circunstancias distintas. En este caso, por ejemplo, pero también a un objeto en una determinada condición, por ejemplo, es justo robar a X tal que X es enemigo, o es justo robar a un amigo si le robo aquello con lo que se va a suicidar. Y ahí tenemos relativización circunstancial. ¿Bien? Bueno, seguimos. Y ahora pasa a la tesis absolutista. Se defiende también una tesis contraria a esta, que afirma que una cosa es lo justo y otra lo injusto, que separa justo e injusto, siendo distintos en la realidad de la misma manera que lo son en el nombre. ¿Bien? El absolutista parte de que justo e injusto son cosas distintas y opuestas, y además predicados monádicos. Y por eso una misma cosa no puede ser justa e injusta. Porque como son opuestas, que una misma cosa sea justa e injusta es una contradicción, un absurdo. Y de nuevo, la defensa de la tesis absolutista pasa por ridiculizar al relativista. Pero la trampa del absolutista es interpretar al relativista en sus términos absolutistas. Y por eso, en sus términos absolutistas, el relativista cae en contradicción, pero en realidad el relativista no cae en contradicción, porque el relativista dice, esto es injusto en relación a X, pero es justo en relación a Y, donde X es distinto de Y. No dice que es justo e injusto en relación a lo mismo. Por eso el relativista no se contradice en realidad. Solo bajo la interpretación del absolutista se contradice. Con lo cual vemos una falacia en la refutación del absolutista. Pues si alguien preguntara a quienes dicen que la misma cosa es justa e injusta, si han hecho alguna acción justa con sus padres, responderían afirmativamente. Por lo tanto, habrían hecho alguna cosa injusta, pues convienen en que la misma cosa es justa e injusta. Veamos otra cosa. Si conoces a algún hombre justo, ese mismo es por tanto también injusto, y por lo mismo también grande y pequeño. Y quien ha cometido muchas acciones injustas, sea condenado a muerte por haber hecho muchas acciones justas. O sea, reduce al absurdo al relativista, pero el absolutista hace la trampa de no aceptar que justo e injusto en este caso son relaciones en vez de predicados monádicos. El absolutista hace la trampa de interpretar al relativista en términos absolutistas. Y cuando hace esto, evidentemente el relativista se contradice, y ahí es que supuestamente el absolutista logra defender su posición, pero en realidad la defensa de su posición del absolutista en los discursos dobles es una farsa total, o sea, es falaz. Con respecto a esto ya es suficiente. Paso a los argumentos con los que creen demostrar su tesis los que dicen que la misma cosa es justa e injusta. En efecto, demostraban que robar los bienes de los enemigos es justo, y que esa misma acción es también injusta en caso de ser cierta su tesis. Y lo mismo con las demás cosas. Aducen las artes en donde no existe lo justo y lo injusto, y los poetas no crean sus poemas con vistas a la verdad, sino con el fin de agradar a los hombres. O sea, de nuevo, el absolutista desautoriza a los poetas, mientras que el relativista los autoriza. Y eso los pone bien al relativista en la línea de Protágoras, para el cual una parte importante de la educación del hombre era estudiar poesía,
y al absolutista en la línea de Sócrates, que desautoriza completamente a los poetas como fuentes de verdad. Y al final, salvo para muy pocos, ganó la posición socrática, ¿no? Donde se divorcia conocimiento y poesía, básicamente. Lo cual, por ejemplo, Heidegger se opondría a eso, ¿no? Heidegger reivindica la poesía desde un punto de vista epistemológico, y creo yo con buenas razones. Y Nietzsche también. Bueno, ahora pasemos al capítulo 4, sobre verdad y falsedad. Acerca de lo falso y lo verdadero se sostienen también dobles razonamientos, de los cuales uno dice que uno es el discurso falso y otro distinto al verdadero. Este es el absolutista, ¿no? El segundo, por el contrario, afirma que el mismo discurso es falso y es verdadero. Yo sostengo este último, empieza desarrollando el relativismo sobre verdadero y falso. Pero aquí relativismo sobre verdadero y falso no quiere decir que la verdad y la falsedad sean cuestiones subjetivas, ¿tá? Eso tiene que quedar claro, no ese es el punto. Lo que va a hacer es relativización circunstancial. Por ejemplo, estoy sentado es verdadero relativamente al hecho de que estoy sentado. Y es falso relativamente al hecho de que estoy parado. No es el relativismo de la verdad y la falsedad que aparece en este capítulo 4 de los Disoi Logoi, no es un subjetivismo ni social ni individual de la verdad, sino que es la concepción de la verdad como relación de correspondencia, en realidad. ¿Bien? Entonces, sobre verdadero y falso hay dobles razonamientos. Uno dice que uno es el discurso falso y otro distinto al verdadero. Y otro dice que el mismo discurso es verdadero y es falso. Y dice, yo sostengo este último, y empieza a desarrollar la tesis relativista. Y dice, en primer lugar, pues se expresan con las mismas palabras. Por ejemplo, si yo digo, estoy sentado, y tú dices, imagínate que yo estoy parado, y tú estás sentado. Yo digo, estoy sentado. Es falso, relativamente a mi situación. Y si tú lo dices, es verdadero, relativamente a tu situación. Pero es el mismo discurso. El mismo discurso es verdadero y falso en relación a circunstancias distintas. En relación a la tuya es verdadero y en relación a la mía es falso. El discurso yo estoy sentado, porque yo estoy parado y tú estás sentado. Entonces, si tú lo dices, es verdadero relativamente a tu situación. Y si yo lo digo, es falso relativamente a mi situación, que es distinta. En segundo lugar, cuando se produce el discurso, si las cosas ocurren tal como dice el discurso, este es verdadero. Y si no ocurren así, este mismo discurso es falso. O sea, tenemos el discurso P. P es verdadero si P. Y es falso si no P. Entonces no es que P sea verdadero o sea falso. Es verdadero si P. Y falso si no P. ¿Me explico? Por eso es relativización circunstancial lo que aparece aquí. ¿Es verdadero relativamente a una circunstancia o es falso relativamente a una circunstancia? Y el mismo discurso. El discurso estoy sentado es verdadero relativamente a mi situación actual, pero si me paro es falso relativamente a esa otra nueva situación. ¿Me explico? El mismo discurso. Por ejemplo, se acusa a alguien de sacrilegio. Se ha ocurrido el hecho, el discurso es verdadero. En caso contrario, falso. El mismo discurso vale para el defensor. O sea, aquí el punto es que la verdad es una relación. ¿Entre qué? Entre un discurso y la realidad. Si discurso y realidad coinciden, es verdadero. Si no coinciden, es falso. Por lo tanto, la verdad no es un predicado monádico, sino una relación. Y ese es el punto del relativista. Aquí. Y los tribunales juzgan el mismo discurso tanto falso como verdadero. Y después dice, pone este ejemplo, ¿no? Además, si estando sentados uno tras otro, imagínate que estamos en una fila sentados uno tras otro, y todos dijéramos, soy iniciado, todos diremos lo mismo, pero solo yo digo la verdad, puesto que solo yo lo soy. O sea, ¿qué quiere decir? Tomemos el discurso estoy sentado. Imaginemos que yo estoy parado. Yo digo estoy sentado. Es falso, relativamente a mi situación de estar parado. Si tú lo dices, el mismo discurso es verdadero relativamente a tu situación de estar sentado. ¿Me explico? El mismo discurso es verdadero y falso relativamente a circunstancias distintas.
Por consiguiente, es evidente que el mismo discurso es falso cuando en él está presente lo falso y verdadero cuando en él está presente lo verdadero. Aquí hay una segunda definición de verdad. La primera definición de verdad es verdad como correspondencia y la verdad como relación de correspondencia. Esta segunda definición de verdad es verdad como presencia de lo verdadero en el discurso y falsedad como presencia de lo falso en el discurso. Esta segunda definición se toma como platonizante, ¿no? Porque la verdad sería una esencia que estaría presente en el discurso verdadero y la falsedad sería una esencia que estaría presente en el discurso falso. Bueno, en fin. Pero el punto es que el relativismo de la verdad aquí lo que dice es, un mismo discurso es verdadero y falso. Es verdadero relativamente a una determinada circunstancia y falso relativamente a otras. Por ejemplo, estoy sentado, es verdadero relativamente a la circunstancia que estoy sentado. Pero si estoy parado, es falso relativamente a la circunstancia que estoy parado. El mismo discurso. Y si tú dices, estoy sentado, y tú estás sentado y yo estoy parado, y yo digo estoy sentado, tu discurso es verdadero en relación a tu situación, y el mío, que es el mismo, es falso relativamente a mi situación. Entonces, el punto es que la verdad es una relación porque es la correspondencia de las palabras con los hechos. Y eso es una relación. ¿Bien? Y ahora pasamos a la tesis absolutista. Dice, se sostiene también que uno es el discurso falso y otro distinto al verdadero, distinguiéndose en el nombre como también en la realidad. Pues a los que dicen que el mismo discurso es verdadero y falso, si se les preguntara cuál de los dos es el que ellos dicen, si respondieran que es falso, es evidente que serían dos distintos. Y si respondieran que es verdadero, también ese mismo discurso sería falso. Y si alguien ha dicho o expresado testimonios verdaderos, serían esos mismos falsos. Y si se conoce a algún hombre veraz, ese mismo sería mentiroso. Partiendo de su razonamiento, dicen que si el acontecimiento ocurre, el discurso es verdadero, y si no ocurre, es falso. Por lo tanto, hay diferencia entre el discurso verdadero y el falso. A su vez, en lo relativo a los jueces, dicen que juzgan que el mismo discurso es tanto verdadero como falso porque no presencian los hechos. Si bien convienen también ellos en que es falso el discurso en el que se mezcla lo falso y que es verdadero aquel en el que se mezcla lo verdadero. Pero esto es completamente distinto. ¿A qué va el absolutista? El absolutista va a que el discurso verdadero y el discurso falso, aun cuando la verdad sea una relación de correspondencia entre las palabras y las cosas, el discurso falso y el verdadero son cosas totalmente distintas, porque el discurso verdadero es cuando las palabras se corresponden con los hechos, o cuando en las palabras se mezcla lo verdadero, y el discurso falso es cuando las palabras no se corresponden con los hechos, o en el discurso se mezcla lo falso, y estas dos cosas son totalmente distintas. Entonces se equivocan los relativistas a decir que lo mismo es verdadero y falso. No es muy convincente esta argumentación, y la que viene absolutista menos todavía. Y vamos al capítulo 5. Empieza por la tesis relativista, ¿bien? Los locos y los cuerdos, los sabios y los ignorantes dicen y hacen las mismas cosas. En primer lugar usan los mismos nombres, como tierra, hombre, caballo, fuego y todos los demás. Y hacen las mismas cosas, están sentados, comen, beben, duermen y todo lo demás del mismo modo. Bien, entonces, ¿cuál es el punto? La misma acción es de locos y de cuerdos. La misma acción es de sabio y de ignorantes. O sea, si uno toma solo como referencia las acciones, uno no puede distinguir al loco del cuerdo ni al sabio del ignorante. El punto es que se distinguen porque toman esas acciones, el cuerdo cuando debe, y el loco cuando no debe, y el sabio cuando debe, y el ignorante cuando no debe. Entonces, relativización circunstancial. ¿Me explico? Lo que distingue al sabio y al ignorante no es lo que hacen, sino que hagan lo que hacen en tales o cuales circunstancias. Y lo que distingue al loco del cuerdo no es lo que hacen, sino las circunstancias en las que hacen lo que hacen. ¿Me explico? O sea, el loco y el cuerdo hacen exactamente lo mismo, duermen, hablan, usan las mismas palabras,
Pero la diferencia es que el loco lo hace fuera de momento oportuno, digamos, mientras que el cuerdo lo hace en el momento oportuno. Y el sabio y el ignorante no se distinguen tampoco por sus acciones ni por sus palabras, sino por las circunstancias en las que hacen lo que hacen. ¿Me explico? Y aquí vemos el relativismo circunstancial. Lo que distingue al loco del cuerdo no es lo que hace, sino la circunstancia en la que hace lo que hace. Y el loco es loco porque hace lo que hace cuando no debe, y el cuerdo es cuerdo porque hace lo que hace cuando debe. Y dice después, porque después en este capítulo 5 se va a generalizar la tesis relativista a todos los pares de opuestos. ¿Me explico? Hasta el capítulo 3 vimos la tesis relativista en lo moral. Bueno malo, bello feo, justo injusto. En el capítulo 4 con respecto a verdadero y falso. Y ahora en el capítulo 5 primero a propósito de la distinción entre loco y cuerdo y sabio e ignorante. Hacen las mismas cosas. Lo que lo diferencia es que en circunstancias distintas. El loco hace lo que hace en una circunstancia inoportuna. Por ejemplo, hablar. Tanto el loco como el cuerdo hablan, pero el loco habla solo. O sea, habla en determinada circunstancia, y por hacerlo en esa circunstancia es que está loco. En cambio, el cuerdo habla con otro. Por eso está cuerdo. ¿Me explico? Y después lo que va a hacer es básicamente generalizar el planteo relativista a todos los opuestos. Lo mismo vale para pesado y ligero, para grande y pequeño, y para ser y no ser. Y entonces la misma cosa participa de todos los opuestos. Ese va a ser la generalización del planteo relativista. Por ejemplo, el talento es más pesado que la mina y más ligero que dos talentos. Por lo tanto, la misma cosa es más ligera y más pesada. Y después dice, el mismo hombre vive y no vive. Y las mismas cosas existen y no existen, porque lo que existe aquí no existe en Libia, ni lo que existe en Libia existe en Chipre. Y dígase lo mismo de las demás cosas. Por consiguiente, las cosas son y no son. O sea, en este capítulo 5 empieza con la contraposición o la oposición entre cuerdos y locos. Y lo que plantea el relativista es que los locos y los cuerdos no se distinguen en lo que hacen o en lo que dicen, sino en la circunstancia en la que hacen lo que hacen y dicen lo que dicen. Y por eso la cuestión de la cordura y la locura es una cuestión relativa. ¿A qué? A las circunstancias en las cuales uno actúa, como actúa. Y lo mismo pasa con la contraposición entre sabios e ignorantes. ¿Bien? Ahora, después, ¿qué va a hacer el relativista? Va a generalizar esta idea de que una misma cosa participa de los dos opuestos a todos los opuestos. Y toma, por ejemplo, el opuesto pesado-ligero. Y dice, bueno, un talento es más pesado que una mina, pero más ligero que dos talentos. ¿Entendés? Y después el mismo hombre vive y no vive, porque vive aquí pero no vive allá. Y la misma cosa existe y no existe, porque si existe en Libia no existe en Chipre, y si existe en Chipre no existe en Libia. Entonces esta es la generalización del planteo relativista. Ahora, con respecto a locos y cuerdos tenemos relativización circunstancial. Ahora, con respecto a los otros opuestos, grande, pequeño, es relativización a un objeto en una determinada condición. Porque el talento es pesado en relación a un X tal que X es una mina. Y es ligero en relación a un X tal que X es dos talentos. ¿Me explico? Y el mismo hombre vive en la ciudad X y no vive en la ciudad tal. Y después, bueno, dice... Y después el absolutista básicamente... dice esto: quienes dicen que los locos y los cuerdos y los sabios y los ignorantes dicen y hacen las mismas cosas y lo demás que se sigue esta tesis no hablan correctamente, porque si alguien les preguntara si difiere la locura de la cordura y la sabiduría de la ignorancia, responden que sí, pues unos y otros se manifiestan a partir de lo que hacen, como deberán admitir. Hasta acá, todo bien. Así pues, si hacen las mismas cosas, los locos son sabios y los sabios locos, y de este modo todo se confundirá. Y hay que aducir el argumento de si son los locos o los cuerdos los que hablan cuando deben.
Pues cuando se les pregunta, afirman que dicen las mismas cosas, pero con la diferencia de que los sabios lo dicen cuando deben y los locos cuando no deben. Al decir esto creen que el añadir cuando se debe o cuando no se debe es una pequeñez, de modo que en manera alguna es lo mismo. Por mi parte, dice el absolutista, creo que las cosas no se cambian al hacer un tal añadido. O sea, el relativista distingue al loco y al cuerdo, pero no por lo que hacen, sino por las circunstancias en las que hacen lo que hacen. Ahora, el absolutista dice que el loco y el cuerdo son cosas distintas y que se distingan por hacer las cosas que hacen en circunstancias determinadas no es una gran diferencia. Ahí no sé qué pensar yo, francamente. Y después dice, en cuanto a que al mismo hombre existe o no exista, dice, pregunto, ¿existe en sentido relativo o en sentido absoluto? Ciertamente, si niega que existe, miente al hablar en sentido absoluto. Y por lo tanto las mismas cosas son todo en algún respecto. O sea, el absolutista acá en el capítulo 5, en definitiva, le da la razón al relativista en cuanto a que relativamente las cosas son como él dice. Pero lo que señala es que absolutamente no lo son. Y bueno, y no sé si es muy legítimo que diga esto en la discusión con el relativista, porque el relativista no acepta el sentido absoluto. ¿Bien? Y con esto vamos cerrando un poco la exposición de los capítulos 1-5. En los capítulos 1-3, la cuestión es moral. En el capítulo 1 es la oposición entre bueno y malo. El relativista dice, una misma cosa es buena y mala. Buena para unos y mala para otros. Y ahí aparece la relativización de un objeto en una determinada condición. Por ejemplo, la comida es buena para X tal que X está sano y es mala para Y tal que Y está enfermo. ¿Bien? El absolutista plantea que bueno y malo son predicados monádicos absolutos y por lo tanto decir que algo es bueno y malo es una contradicción, porque son opuestos. Ahora, cuando le imputa una contradicción al relativista es injusto, porque el relativista no se contradice, el relativista acepta que bueno y malo son cosas distintas y opuestas. Lo que dice el relativista es que son buenas y malas en relación a cosas distintas. Y ahí no hay contradicción. Lo que pasa es que el absolutista, cuando interpreta al relativista, lo traduce a su propio lenguaje absolutista, y en su propio lenguaje absolutista la tesis relativista sí es una contradicción. Pero el punto es que el absolutista hace una trampa en su discusión. Después está el capítulo 2, que también es sobre moral, bello y feo. El relativista dice, una misma cosa es bella y fea. Y es bella para un objeto en una determinada condición y es fea para un objeto en determinada otra condición. Y se introduce la relativización doxástica cultural. Por ejemplo, para los egipcios el incesto es bello, para los griegos el incesto es feo. ¿Bien? El absolutista, de nuevo, convierte a bello y feo en predicados monádicos absolutos y con una esencia natural propia, independiente de las convenciones. Y para él, por lo tanto, decir que una misma cosa es bella y fea es una contradicción. Y después, con respecto a justo e injusto, el relativista plantea, bueno, que algo sea justo o injusto relativo a un objeto en una determinada condición, pero también relativamente a una determinada circunstancia. Porque, por ejemplo, en circunstancias normales, robarle a X tal que X es amigo es injusto. Pero en circunstancias especiales, por ejemplo, si mi amigo se va a suicidar, es justo robarle el arma con la que va a suicidarse. En esas circunstancias es justo. Bueno, el absolutista de nuevo convierte en predicado monádico absoluto, justo e injusto, y reduce a contradicción a la posición relativista. Y así la ridiculiza. Pero en realidad solo se ridiculiza a sí mismo porque su procedimiento lógico es demasiado burdo. El relativismo, podrá uno no ser relativista, pero una estupidez no es. Y hasta ahí relativismo moral y absolutismo moral. Este relativismo moral es convencionalista.
cultural. O sea, eso es Protágoras. Y el esencialismo es socrático y plantea que los valores son lo que son por naturaleza propia y no por convención. ¿Bien? Y hasta ahí tenemos hasta el capítulo 3. Después en el capítulo 4, el relativista lo que plantea básicamente es que la verdad es una relación, la correspondencia de las palabras con las cosas. Y que un mismo discurso es verdadero relativamente a unas circunstancias y falso relativamente a otras. Y el absolutista lo que plantea básicamente es, bueno, está bien, si ser verdadero es corresponder con los hechos y ser falso es no corresponder con los hechos, entonces ser verdadero y ser falso son cosas totalmente distintas y un mismo discurso no puede ser verdadero y falso. Con lo cual parece también argumentar con cierta razonabilidad. Incluso compartiendo que la verdad es correspondencia. Y después en el capítulo 5 empieza con la cuestión de sabios ignorantes y locos y cuerdos. Y el relativista lo que plantea es, bueno, básicamente los locos y los cuerdos y los sabios y los ignorantes hacen y dicen las mismas cosas. Y lo que los distingue no es lo que hacen, sino la circunstancia en la que hacen lo que hacen. Entonces, hacer determinada cosa es una locura en determinada circunstancia y es cuerdo en determinada otra. Y hacer determinada cosa es sabio en determinada circunstancia y es ignorante en determinada otra. Y después en el capítulo 5 se termina generalizando a todos los opuestos la relativización. Todo participa de ambos opuestos relativamente a cosas distintas. Y el absolutista responde de nuevo aburridamente diciendo que las propiedades son predicados monádicos, absolutos, y que bueno, que el relativista tiene razón en sentido relativo, pero está equivocado en sentido absoluto, lo cual es hasta trivial y desconocedor del planteo relativista en sí mismo. Bien, entonces en la sesión que viene nosotros vamos a estudiar las secciones, los capítulos 6, 7, 8 y 9 de los discursos dobles, que tienen que ver con si la virtud se puede enseñar o no, y otros temas, y vamos a ver cómo se mantiene la discusión entre el protagorismo y el socratismo, justamente. El socratismo vendría a ser el esencialismo y el realismo moral, y el protagorismo sería el convencionalismo moral. Y bueno, y esto tiene otras tesis hermanas. Por ejemplo, el protagonismo va a pensar que la virtud se puede enseñar, el socratismo va a pensar que es complicado decir que se puede enseñar y que en cualquier caso los sofistas no lo enseñan, etcétera, etcétera. Pero eso lo vamos a ver en la sesión próxima. Hasta luego.